Factores de conversión. Eh, Cuando nosotros vamos a hacer mediciones de nuestras variables, ¿cierto? Recuerden que las variables es lo que nosotros medimos de los distintos fenómenos. Es decir, cuando yo hablo de dinámica, eso es un fenómeno físico y tenemos una unidad en la que hacemos ese tipo de medición. Existen unidades de medición que son, que están o que se aplican para varios países, pero existen otras unidades de medición para otros países. Por ejemplo, el caso de la temperatura. Habitualmente en nuestro país utilizamos los grados Celsius para medir la temperatura, pero en otros países como Estados Unidos entonces utilizan los grados Fahrenheit. Cuando nosotros necesitamos hacer las equivalencias de de esas unidades, pues tenemos que aplicar lo que son los factores de conversión. ¿Ok? Eh, ya sabemos que tenemos entonces diferencias de unidades precisamente con los norteamericanos, por ejemplo, en el caso de las distancias, normalmente, si estamos hablando de longitudes significativamente grandes, nosotros utilizamos kilómetros, mientras que ellos utilizan las millas. Ya en unidades más pequeñas, por ejemplo, para medir la longitud de una persona, nosotros medimos en metros, pero ellos miden en pies y pulgadas. Entonces, pues, los factores de conversión nos van a permitir a hacer precisamente la conversión o la equivalencia entre los distintos sistemas de medición. Un factor de conversión siempre parte de una igualdad, ¿ok? Siempre parte de una igualdad. En esa igualdad, lo que nos está diciendo es que una unidad o una cantidad de unidades de un sistema tiene que ser igual a una cantidad de unidades del otro sistema. Por ejemplo, en el caso de las longitudes, entonces nosotros tenemos que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Entonces yo digo, una pulgada equivale a 2,54 centímetros. ¿Ok? Pues hay ciertas medidas que uno se tiene que ir memorizando porque son de cierta forma comunes. Hay otras que pues, realmente uno cada vez que las necesita pues la consulta. ¿Sí? Para eso existen distintas tablas para buscar esas equivalencias. ¿Ok? El factor de conversión entonces se arma o es una fracción que parte de esta igualdad, parte de las igualdades que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Como es una fracción, pues necesariamente va a tener un numerador y un denominador. ¿Ok? En el numerador va a ir la nueva unidad, es decir, a la que yo quiero llegar. Y en el denominador va la anterior unidad, es decir, desde la que estoy partiendo. Entonces, si nosotros queremos hacer una conversión, por ejemplo, me dicen que convierta, que se tienen 12 pulgadas y las queremos convertir a centímetros. Entonces, sencillamente vamos a armar, esta sería la anterior, porque es la que tenemos, y a esta es la que quiero llegar, por lo tanto, esta es la nueva. Y ahora sí puedo formar mi factor de conversión. Decimos 12 pulgadas y como es un factor significa que lo vamos a multiplicar. Y entonces la nueva quedaría arriba, sabemos que arriba van a quedar centímetros, abajo quedaría la anterior, que serían las pulgadas. ¿Ok? Y con esta igualdad vamos a ver, vamos a colocar sus respectivos valores. Centímetros, ¿cuántos centímetros? Aquí me dice 2,54. Pulgadas, me dice 1. Y sencillamente multiplicamos así como queda en el paréntesis.
12 multiplicado por 2.54 sobre 1. Y con eso ya tenemos nuestro factor de conversión. En este caso daría 13.48. Perdón, 30.48. 30,48. Las unidades que me queda, pues precisamente por eso es el orden. Tengo pulgadas que están multiplicando y pulgadas que están dividiendo. La única unidad que nos queda son los centímetros. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Listo? No, profe. Este mismo método nos sirve para hacer conversiones de múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, nosotros sabemos que las unidades en las que se miden las, la, ¿qué? La velocidad del Internet. ¿En qué unidades se mide el Internet? Megas, En megas, ¿ok? Pero la palabra es solamente mega. Megabytes. Megabytes. ¿Cómo se escribe megabytes? Con Y, profe. Creo. Bits. ¿Así? Eso no se escribe como megabytes. Eso sí, señor. Y se escribe así, ¿cierto? Ese tipo de palabras está compuesta, es una palabra que está compuesta. Estos son lo que nosotros vamos a llamar múltiplos y submúltiplos. Múltiplos y submúltiplos. ¿Qué son los múltiplos y submúltiplos? Resulta que nosotros tenemos unidades básicas para hacer la medición. En el caso de los bytes, esa es la unidad básica. ¿Ok? Entonces, la información se mide en bytes. Y la palabra que está anterior es lo que nosotros le llamamos un prefijo. Entonces, esto es un prefijo porque va pre, significa antes, y bytes, que es la unidad. ¿Listo? De esa forma, entonces, vamos a componer lo que son los múltiplos y submúltiplos de una unidad patrón. En el caso particular de mega, la palabra o el prefijo mega significa 1.000.000. ¿Ok? Y para no escribir tantos ceros, nosotros lo escribimos sencillamente como 10 y el exponente me está indicando cuántos ceros hay. Serían 6 ceros. ¿Ok? Entonces, mega es 1.000.000 de bytes. En este caso sería 1.000.000 de bytes. ¿Sí está claro? Sí, señor. Asimismo, van a encontrar distintos múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de kilómetro, igual que en el caso anterior, vamos a tener un prefijo, que sería kilo, y la unidad patrón, que es el metro. Entonces, este es el prefijo y esta es la unidad patrón. Nosotros, ¿qué es lo que medimos con metros? Distancias. Distancias. Entonces, el kilómetro no es otra cosa que una unidad mucho más grande de una unidad de longitud. ¿Estamos? Es sencillamente algo más grande para medir longitudes. El prefijo kilo, ¿cuánto significa? 1000. Y correcto. Que otra vez en potencias lo podemos escribir como 10. ¿Cuántos ceros tiene 1.000? 3. Entonces sería 10 elevado a la 3. O sea, 10 elevado a la 3 metros. Entonces,
Recuerden que siempre parto en los factores de conversión, siempre partimos desde una igualdad. Entonces me está diciendo que un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros. Y ahí tengo mi equivalencia. Entonces, si me dice que un vehículo recorrió, por ejemplo, 4.8 kilómetros, pues, digamos que por hacerlo, vamos a hacer el factor de conversión. Entonces, la unidad anterior son kilómetros, por lo tanto, kilómetros quedan en la parte de abajo y metros sería en la parte de arriba para hacer su conversión. Entonces sabemos que un kilómetro igual a 10 a la 3 metros. Si multiplicamos eso, nos quedaría 4.800 metros. ¿Ok? Entonces, ya saben, todas esas palabritas que nos están diciendo o que se forman con una unidad patrón y un prefijo, es lo que llamamos múltiplos y submúltiplos. No es que correspondan a otra unidad de medición o a otro sistema de medición. Es el mismo sistema de medición, solamente que estaríamos hablando de múltiplos y submúltiplos. Dentro de los múltiplos, entonces, por aquí yo tenía una tablita, le faltan unos por acá. Entonces, se las paso aquí para que la vean. Entonces aparece el prefijo hexa, que significa 10 elevado a la 18. Aquí está la cifra en la forma decimal y aquí está su abreviatura. Quiere decir que si yo quiero hablar o cómo formaría una unidad que sea muy grande de longitud, podríamos decir entonces hexametro, que me estaría diciendo que un hexametro equivale a 10 a la 18 unidades de longitud, que serían metros. ¿Ok? El giga. Entonces, por ejemplo, ustedes utilizan los discos duros hoy día ya vienen en medios enteras, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces cuando a nosotros nos dicen que el disco es de 1 tera, des en cuenta que solamente me están dando el prefijo, pero no me están dando cuál es la unidad, cuál debería ser la unidad. Bytes. Hay también unidades de información. Entonces, 1 terabyte equivale entonces a 10 a la 12 bytes. ¿Ok? Profe, en el de arriba puso 10 a la 8. Ahí no sería 10 a la 18. Muy bonito ahí, señor. ¿Sí está claro? Sí, señor. Por el contrario, las gaseosas, hay una unidad de las gaseosas que son los mililitros. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que un litro, una botella de 1 litro, la han partido en 1.000 pedacitos. ¿Sí? 1.000 pedacitos. Y entonces eso es más o menos lo que corresponde a un mililitro. Eso es lo que llamaríamos un mililitro. Una botella de litro partida en 1.000 pedacitos. ¿Ok? Entonces, esa es otra unidad que nosotros utilizamos frecuentemente. ¿Vale? Entonces ya saben que todos estos prefijos se utilizan básicamente para cualquier unidad de medición. Yo puedo hablar de
unidad de temperatura. ¿Cuál es la unidad de temperatura que dije yo que utilizábamos nosotros? Celsius. Los grados Celsius. Entonces, si a mí me dicen un decigrado, sencillamente significa una décima parte de un grado. ¿Listo? En unidades o cuando se hacen mediciones de sustancias muy pequeñas, entonces es muy normal que se hable de nano. Entonces no se han escuchado la palabra nanómetro, ¿sí? Que básicamente corresponde a una millonésima parte de un metro. Como si cogiéramos un metro y lo dividiéramos en 1.000 millones. Entonces a eso corresponde un nanómetro, ¿sí? Y con eso se miden, por ejemplo, los virus. Los micros también se utilizan para medir eh, cosas demasiado pequeñitas. ¿Listo? Sin embargo, existen otras más pequeñas, como el pico que ustedes ven ahí, que aparece que tiene una equivalencia de 10 a la menos 2. Lo importante aquí es básicamente que vean que todo lo que corresponde a múltiplos y submúltiplos, entonces siempre van a estar formados por un prefijo y una unidad patrón. ¿Ok? Y ahí tienen una tabla donde hay equivalencias de esos, eh, de esos múltiplos y submúltiplos. Pero volviendo entonces a lo que son los factores de conversión, entonces recordar esto, que partimos de una igualdad, que esa igualdad se forma por numerador, la nueva unidad, y denominador, la unidad anterior. Existen dos casos particulares o dos casos especiales de factores de conversión. Esos factores de conversión o esos casos especiales mejor se dan en dos casos. El primero, cuando la unidad o la conversión tiene varias unidades. El caso de las longitudes. Si yo quiero convertir kilómetros por hora, los voy a pasar a metros por segundo. Aquí yo tengo dos unidades que son los kilómetros y las horas. Y cada uno tendrá que tener un factor de conversión. O el segundo caso, cuando la unidad de conversión tiene exponente. Por ejemplo, cuando hablamos de metros cuadrados y lo queremos pasar a centímetros cuadrados. Son los dos casos especiales que vamos a tener con factores de conversión. Entonces vamos a verlos rápidamente. Como les decía, para el primer caso, pues es aplicar dos factores de conversión. Uno, para pasar de kilómetros a metros. Y el otro, para pasar de horas a segundos. Entonces tenemos que aplicar dos factores de conversión. Para el segundo caso, entonces la situación no es otra que tomar el mismo factor de conversión para pasar de metros a centímetros y sencillamente el factor de conversión lo elevamos al cuadrado. Ojo, repito, siempre y cuando las dos unidades tengan el mismo exponente, porque existen equivalencias donde no se eleva, donde una de las dos unidades no tiene el exponente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo voy a pasar de mililitros a centímetros cúbicos, des en cuenta que aquí los centímetros cúbicos sí tienen exponente, pero los mililitros no tienen exponente. Significa que aquí no se le va a colocar un exponente al factor de conversión. ¿Por qué? Porque ya existe la igualdad entre mililitros y centímetros cúbicos. Ya existe. Entonces no hay necesidad de ponerle ningún exponente a eso. Vamos a ver entonces cómo aplicarlo para estos dos casos. ¿Listo?
Entonces, supongamos que queremos convertir o transferir una velocidad de 18 metros por segundo. Lo quiero pasar a kilómetros por hora. Ya habíamos visto que el caso de los kilómetros y los metros es sencillamente una conversión de que corresponde a un múltiplo, ¿no? Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Y de la conversión del tiempo, entonces, como uno normalmente empieza por establecer es el factor grande, ¿no? La unidad grande que serían las horas. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600. 3600 segundos, correcto. Entonces aplico los dos factores. Me quedaría 18 metros por segundo. Des en cuenta que cuando yo hice el primer ejercicio, la idea del factor de conversión era que las unidades se pudieran cancelar, ¿cierto? Miren aquí, estas pulgadas se cancelaron con estas pulgadas. En las primeras pulgadas ellas se están multiplicando, las segundas se están dividiendo. Por lo tanto, el factor de conversión está hecho de esa forma, para que se puedan eliminar. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que entender, si es que acaso se les olvida quién va arriba, quién va abajo. Entonces, yo sé que tengo que eliminar primero los metros. Entonces los metros en mi unidad están arriba. Por lo tanto, en el factor de conversión tendrán que quedar abajo. ¿Listo? Ahora para la unidad de tiempo. Los segundos que están abajo, para poderlos eliminar, tienen que quedar arriba. ¿Sí está claro? Y eso es lo que nosotros hacemos nada más. Entonces, sabemos que vamos a pasar de kilómetros a metros, por lo tanto los kilómetros quedarían arriba. ¿Ok? Los segundos que están abajo, como ahora los voy a pasar a horas, entonces las horas van a quedar abajo. Y sencillamente ahora coloco sus equivalencias. Un kilómetro, 1000 metros. Una hora, 3600 segundos. ¿Cuánto daría eso, muchachos? 64,8. 64, ¿qué? 8. 64,8 kilómetros. Aquí vemos fácilmente que los metros se cancelaron con metros, los segundos se cancelaron con segundos, me quedó kilómetros arriba y me quedó horas abajo. Y ya con eso quedó hecha la conversión. ¿Alguna pregunta ahí? No, señor. Eso es muy fácil. Realmente los factores de conversión es eso. Eso es lo que uno siempre plantea. Una igualdad y sencillamente una fracción para ver quién queda arriba, quién queda abajo. Se acabó. ¿Vale? Ahora, si vamos a hacer una conversión que tiene, donde las unidades tienen exponentes. Entonces, supongamos que tenemos 4,6 metros cuadrados. Recuerden que los metros cuadrados se utilizan para medir áreas, ¿no? Por ejemplo, el piso, cuando se va a colocar una baldosa en el piso o algo así, uno tiene que ir a comprar siempre por metros cuadrados. Y lo queremos convertir a centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, sencillamente yo sé que un metro, de acuerdo a la tablita por aquí que yo les había pintado, les había colocado mejor, más que pintado, centímetros, dice que equivale a 0,01 metros. Entonces,
Lo pueden utilizar por cualquiera de las dos, ¿no? No sé si ven aquí cuando yo muevo el mouse. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Ok, entonces pueden trabajar, de acuerdo a esta tabla, pueden trabajar con cualquiera de las dos. Con el valor exponencial o con el valor decimal. Con cualquiera de los dos uno puede trabajar para hacer la igualdad. Entonces me dice que un metro equivale, perdón, que un centímetro equivale a 0,01 metros. Ok, entonces hago mi factor de conversión así. 4,6 metros cuadrados, factor de conversión, los metros están arriba, ahora van a quedar abajo. Y los centímetros quedarían arriba, entonces centímetros 1 y metros 0,01. Y esto, como ambas unidades tienen cuadrados, entonces al cuadrado. Ahora sí, ¿cuánto daría eso? ¿Ya les dio? 46.000. Y recuerden, metros se van con metros que aplico este cuadrado, ¿no? Y me quedarían centímetros que también aplica cuadrado. Por lo tanto, centímetros cuadrados. Profe, ¿nos podría enviar la tabla por el grupo de WhatsApp, por favor? Enviarlas por el grupo del WhatsApp. Ok. Por favor. Ahorita les voy a enviar así como está. Como les digo, me falta terminarla porque aquí, si ustedes ven, faltan unos valores. Entonces, por ahora se las voy enviando así para que la tengan. Y cuando la tenga completa, de pronto se la vuelvo a enviar ya actualizada. ¿Listo? Entonces, de esto para uno saber que corresponde a un múltiplo o un submúltiplo, pues necesariamente tiene que aprenderse los prefijos. Por lo menos saber cuáles son, ¿no? Ya, pues, pronto cuando uno va a hacer específicamente la conversión, pues ver cuál es la equivalencia. Pero, pero por lo menos saber que si le están a uno diciendo un petalitro, oh, vea, entonces eso tiene que ser un múltiplo, ¿sí? Los que aparecen en la parte, digamos que, es que eso era otra modificación que quería hacer, porque los que aparecen desde el deca hacia arriba, ¿sí? Son múltiplos, y los que aparecen de decia hacia abajo son submúltiplos, ¿sí? Entonces, por lo menos saber, venga, entonces si me está diciendo un petalitro, entonces es porque es una unidad más grande que un litro, ¿sí? Por lo menos reconocer cuáles son más grandes, cuáles son más pequeños, para que hagamos alguna idea de los valores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé. No, profe. No, listo. Bueno, entonces, con eso quería para hacer un breve recorderis de lo que son los factores de conversión.